con los filisteos. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Versículo 16. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Oremos. Padre, pedimos bendición por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Que podamos recibir tu palabra y que podamos a través de tu palabra crecer, aprender. Que podamos a través de tu palabra continuar adelante en plena confianza para contigo. Gracias, Señor. Bendito eres. Ayúdanos. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Todos estamos relacionados con las maravillosas historias que la palabra del Señor nos enseña. Estamos familiarizados, muchos de nosotros, con la historia del rey David. Estamos familiarizados con esa historia grande de cuando David se enfrenta contra Goliat. Como aquel jovencito de 17 años, tan valiente, lucha en contra de un gigante y lo derrota. ¿Cómo es que ese pastor de ovejas se para frente a ese gigante? Una persona grande de estatura, de varios, pues probablemente unos 2.25 o 2.30 de altura. Se para frente a él y con solo una piedra de río, en una onda, pudo derrotar a ese gigante, porque peleaba sus batallas en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, ¿cómo es posible que se levantara ese pequeño y fuera en contra de ese gigante? Tomara su onda, pusiera su piedra de río y le dijera: yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y en la frente le pega. Y aquel gigante cae tal cual gigante es. Toma su espada y le corta su cabeza. Es una historia maravillosa y estamos familiarizados con ella, nos la sabemos. Pero en los textos que hemos leído para comenzar, podemos encontrar un momento en el cual David se enfrenta a otro gigante de la familia de los gigantes, de los somsomeos, de la familia de Anac. Y ese gigante se llamaba Isbi-Benob. Y se enfrenta contra ese gigante. El único detalle es que David ya no era aquel jovencito pastor de ovejas. David ahora era rey de Israel. David ya era un hombre adulto de casi 60 años de edad. Pero vemos que el resultado de esa batalla con Isbi-Benob fue totalmente diferente a la batalla contra Goliat. No pudo vencer a Isbi-Benob y tuvo que llegar a uno de sus valientes para defenderlo y para poder matar a aquel gigante. En esta historia podemos encontrar algunos gigantes que David no pudo vencer y que probablemente nosotros nos vemos familiarizados con esos gigantes que David no pudo vencer. No solamente fue Isbi-Benob,
primero vamos a reflexionar en algunos detalles importantes que nos muestra esta historia para nuestra vida. Primero, versículo 16, de ahí de 2 Samuel 21. Mire, algunos detalles importantes. El versículo 16, mire lo que dice: Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Primer detalle: Satanás no deja de enviar gigantes a nuestra vida. Ya había peleado con Goliat, había derrotado a Goliat. Es más, Goliat decía: uno, y quien gane será siervo de ellos. Y gana David, y los filisteos se convierten en siervos de los israelitas. Pero ahora vemos a otro gigante de la misma tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque Satanás no deja de enviar gigantes a nuestra vida. Y encontramos ahora este gigante, y se encuentra una vez más con David. Tenemos que estar seguros de que aunque hayamos tenido grandes batallas, aunque hayamos tenido grandes victorias en nuestra vida, debe de recordar que no será la última que va a enfrentar, porque Satanás siempre va a levantar gigantes, porque quiere vernos derrotados, porque quiere vernos una vez más en el lodo cenagoso del pecado. Quizás vencimos el gigante llamado mal carácter. Yo no sé si ya lo venció. Ese gigante llamado mal carácter. ¿O todavía se enoja? Probablemente vencimos el gigante llamado mal carácter, pero Satanás levantará otro gigante, y ese otro gigante se va a llamar enfermedad, o se va a llamar que se va a irar más de mal carácter que tenía. Quizás vencimos el gigante de la depresión, pero Satanás levantará otro gigante, probablemente se va a llamar burla. Y es constante la lucha que tenemos. Es constante el gigante que levanta Satanás. Por eso siempre tenemos que estar preparados para enfrentar con valentía y con fe los gigantes que vengan a nuestra vida. Por eso debemos de estar preparados para derrotarlos, para salir con la victoria, porque Dios está con nosotros, confiando que Dios es más grande que cualquier gigante que nosotros estemos enfrentando. No importa el tipo de gigante que se levanta, Dios es más grande y podemos enfrentarlo. Segundo detalle, versículo 16, ahí mismo, mire lo que dice la palabra de Dios. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de plata, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Segundo detalle, Satanás siempre utilizará nuevas estrategias para tratar de derrotarnos. Por eso nosotros no debemos de descuidar nuestra vida espiritual, porque Satanás busca nuevas estrategias para tratar de derrotarnos. Isbi-Benob enfrentó a David con una espada nueva, y eso nos permite comprender que Satanás siempre usará nuevas formas para tratar de desanimarnos. Usará nuevas estrategias para tratar de hacernos caer, nuevas tentaciones, nuevas tácticas para hacernos caer y volver una vez más al pecado. Satanás nunca nos atacará siempre de la misma forma. Es por eso que el Señor nos hace un llamado muy importante a cada uno de nosotros. Ahí en Primera de Pedro 5:8, mire el llamado importante que nos hace a cada uno de nosotros el Señor. Es importante que acudamos a este llamado, que lo
lo atendamos y que hagamos por nuestra vida espiritual. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es el llamado que Dios nos dice? Dice que seamos sobrios, que estemos en nuestros sentidos, que podamos actuar bajo nuestros sentidos, que estemos correctamente y que velemos, que estemos al tanto, que estemos alertas para poder vencer, para poder derrotar, para poder salir con la victoria. Velad. Ahora vamos a reflexionar en el texto que hemos leído, para identificar cuáles son esos gigantes que David no pudo matar y poder reconocerlos en nuestra vida para que podamos enfrentarlos, para que podamos vencerlos sin importar la clase de gigante que sea. Por muy gigante que esté, podemos vencer. Número 1, versículo 15. Segunda de Samuel 21, versículo 15. Mire el primer gigante que David no pudo vencer y que probablemente nosotros también no podamos vencer. Escuche lo que dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Qué pasó? David se cansó. Primer gigante, la autosuficiencia. En este pasaje podemos ver que David vino a enfrentar a ese gigante de una forma muy diferente a la forma como enfrentó a Goliat, el primer gigante que enfrentó. La palabra dice que volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y dice que descendió David y sus siervos con él, y dice que pelearon los filisteos y David se cansó. Aquí nos muestra que David vino a enfrentar a Ibis-Benob de una forma muy diferente a la forma de cómo enfrentó a Goliat. David vino a él ya siendo rey, vino a Ibis-Benob ya siendo rey. David llegó con Goliat y todavía no era rey, lo habían ungido como rey sobre Israel. David vino a Ibis-Benob como un guerrero de muchas batallas. Ya tenía la experiencia, tenía muchas batallas recorridas, tenía muchos triunfos. David vino a él como un hombre victorioso, porque ya estaba David acostumbrado a la victoria, porque David estaba acostumbrado al triunfo. David vino al gigante Ibis-Benob con mucha autosuficiencia. David vino a él con el cartelón en lo alto de yo puedo vencerte, de yo te voy a derrotar, de yo te voy a ganar. Seguramente David ya estaba acostumbrado a las grandes batallas, ya era un experto en derrotar grandes enemigos, y por eso su corazón estaba confiado. Su corazón tenía experiencia, era valiente, tenía fuerza. Pero veamos cómo enfrentó a ese gigante llamado Goliat cuando era solamente un jovencito. Vamos a 1 de Samuel 17, 45 al 46. Escuche, ¿qué fue lo que pasó? 1 Samuel 17, 45 al 46. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo, a Goliat, esta es la primera batalla, es el primer gigante con el que se enfrenta, y le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, vienes con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del
cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Los resultados de ambas batallas fueron muy diferentes. Contra Isbid-Benob no menciona a Dios para nada el versículo. Contra Goliat fue una gran victoria, pero contra Isbid-Benob casi le cuesta la vida, porque Isbid-Benob quiso matarlo. Eso nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros, que nunca debemos sentirnos tan expertos. Nos debe de ayudar a nosotros a que nunca debemos sentirnos tan preparados, tan sabios, tan lo que sabemos todo, o tan fortalecidos, que lleguemos a pensar que no necesitamos de Dios para pelear nuestras batallas, que nosotros podemos solos, que no tenemos necesidad de estar molestando a Dios para que nos ayude a luchar. Nos debe de hacer reflexionar que podemos ese día perder la batalla si no vamos con Dios. La palabra de Dios nos deja bien en claro esto. Mire, Proverbios 21:31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Escuche lo que dice la palabra de Dios, lo que deja en claro la palabra de Dios. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esto está claro. Yo me alisto para ir al mundo, para enfrentarme con las tentaciones, me alisto para enfrentarme con las circunstancias adversas, pero Dios es el que nos da la victoria, no somos nosotros. Escuche Juan 15:5. Juan capítulo 15, versículo 5. Escuche lo que dice este pasaje. Jesucristo habla, y Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué hacemos? Nada podemos hacer. Esto está bien claro, y lo deja en claro nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que siempre estemos unidos a Él, porque separados a Él vamos a perder la batalla. Separados a Él el gigante nos va a derrotar. Separados de Él somos presa fácil. Separados de Él somos el blanco perfecto. Separados de Él no tenemos oportunidad, pero unidos a Él tenemos un respaldo maravilloso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo respaldando nuestra vida, y nosotros enfrentándonos con ese gigante. Y el gigante llega, y el gigante nos ve y voltea hacia arriba, y el gigante ve al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo respaldando su vida, y el gigante es derrotado cuando usted cree que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están respaldando su vida, y el gigante cae derrotado porque Dios está con usted. No está solo. Dios está con nosotros. Es por eso que debemos de dejar bien en claro, no a la autosuficiencia. Dios por delante, Dios con nosotros. Número 2, volvemos a 2 Samuel 21:15, perdón. 2 Samuel 21:15. Escuche, dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Descendió David, y con David iban sus siervos, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Segundo gigante, la confianza en los hombres. Cuando se presentó contra Goliat, iba solo.
Es más, sus hermanos lo regañaron. Su hermano mayor le dijo que qué andaba haciendo ahí. Su hermano mayor le dijo: no, tú aquí nada más vienes a ver qué ves de morboso. Vete a cuidar las chivas de tu padre. Va con Saúl y le dice que le dé oportunidad de pelear, y le dice: pero es que estás muy joven. Y le dice: es que yo he peleado por las ovejas de mi padre. Vienen osos, vienen leones, y si yo los correteo a los osos, a los leones, y si ya la llevan en la boca, y si yo se las quito de la boca a esa oveja, déjame pelear. Y le dice Saúl: está bien, ponte mi armadura y ve a pelear con él. Y David se pone la armadura de Saúl. Y como Saúl sobrepasaba a todos en el pueblo de Israel de los hombros para arriba, pues le quedaba grande. Y dice David, no, yo no puedo pelear con esto porque nunca he usado esto. Y se fue solo, con su honda, y fue al arroyo y tomó 5 piedras de río lisas y las metió en su bolsa pastoril. Y ya sabemos lo que sigue. Pero aquí David iba, él y sus siervos. El segundo gigante, la confianza en los hombres. David no solamente se sentía confiado en su valentía, David no solamente se sentía autosuficiente, David no solamente se sentía confiado en su experiencia, David se sintió confiado para pelear con ese gigante porque venía muy bien acompañado de sus siervos. Y esos siervos con los cuales David iba eran llamados los valientes de David. Así los conoce la palabra de Dios, como los valientes de David, hombres expertos en guerra, hombres valientes para enfrentar y para matar gigantes. Escuche primero de Crónicas 20 del 4 al 8. Escuche la historia de estos valientes de David, lo que dice la palabra de Dios en primera de Crónicas 20 del 4 al 8. Estos siervos de David siempre salían con él, siempre lo cuidaban, siempre andaban con él. Escucha lo que dice primera de Crónicas 20 del 4 al 8. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados, y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Laimi, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simeai, hermano de David. Estos eran los descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Sus siervos siempre cuidaron a David. Sus siervos se enfrentaban contra gigantes. Aunque sus siervos pudieron vencer a Isbi-Benob, ese gigante que quería matar a David, que estaba a punto de matar a David, para ellos fue una victoria. Para sus siervos fue una victoria grande, porque mataron a Isbi-Benob. Pero para David fue una derrota grande, porque David no pudo matarlo. Nosotros debemos de reconocer que para enfrentar las batallas de la vida, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios y no en los hombres. Nuestra confianza debe de estar en Dios y no en los hombres. ¿Qué dice Jeremías acerca de eso? Jeremías 17 del 5 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17 versículos del 5 al 7. Dice: así ha dicho Jehová:
Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso de pone carne por su brazo es cuando nosotros decimos: yo meto las manos al fuego por fulano de tal. ¿Se ha oído eso? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada, en tierra deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Siempre la confianza puesta en Dios nos va a llevar a la victoria en cualquier área de nuestra vida. Siempre hay que confiar en Dios. Eso nos va a llevar a la victoria en cualquier área de nuestra vida. Seremos más que vencedores. Número 3, versículo 21:15. Volvemos al versículo 21:15. Otro gigante que David no pudo vencer. No pudo vencer el gigante de la confianza en los hombres. No pudo vencer el gigante de la autosuficiencia. Pero le llega otro gigante a este gran hombre, David. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Descendió David y sus siervos con él. Pelearon con los filisteos y David se cansó. Tercer gigante, el cansancio. Un hombre de casi llegándole a los 60 años, enfrentándose contra un gigante mucho más grande que él, 1 metro más grande que él, enfrentándose contra él. Y dice la palabra que David se cansó. El resultado de pelear en nuestras fuerzas, el resultado de pelear en nuestra inteligencia, el resultado de pelear en lo que nosotros creemos que somos y no en las fuerzas de nuestro Dios, como lo quiso hacer David, el resultado es cansancio. Cuando yo peleo en mis fuerzas, cuando yo lucho en mi conocimiento, el resultado se llama cansancio. El cansancio es el resultado inevitable de querer enfrentar los problemas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Es el resultado inevitable de querer enfrentar las enfermedades en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Es el resultado de enfrentar las tentaciones en lo que yo creo que puedo vencer y no en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El resultado se llama cansancio. David se cansó y sus hombres decidieron que nunca más saliera a las batallas con ellos. Lo vieron agotado. Ya no era el jovencito que vencía, ya no era el jovencito de las batallas. Ahora lo vieron agotado. Escucha el versículo 17 de 2 Samuel 21. Versículo 17, 2 Samuel 21. Fíjese lo que dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Te quedas en el palacio, ya no vas. No sea que se apague la lámpara de Israel. Te pueden matar. Cada uno de nosotros debemos tener la sabiduría de no tratar de enfrentar las batallas de la vida solos. Debemos de tener sabiduría de no enfrentar las batallas de la vida en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Debemos de tener sabiduría de no ir solos. ¿Qué debemos hacer? Zacarías 4:6. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Debemos de tener la sabiduría de no enfrentar solos, de no ir solos, de no hacer solos.
¿Qué debemos hacer? Escuche Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Jehová a Zorobabel? Dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenga la sabiduría de no ir solo. Tenga la sabiduría de hacer esa lucha con el Espíritu Santo. Tenga la sabiduría de no ir en su conocimiento, en su sabiduría, sino de luchar a través del poder que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si nos sentimos cansados por las batallas de la vida que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Escuche Isaías 40:29. Si usted se siente cansado por las batallas de la vida que tiene, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, estamos hablando, bueno, aunque el cansancio espiritual es el resultado del cansancio físico, de que nuestro cuerpo está cansado porque le sobremetemos más de lo normal, y espiritualmente muchas veces nos empezamos a ir para abajo porque preferimos quedarnos en la casa a dormir para descansar que venir a la casa de Dios. Escuche Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué debemos hacer? La palabra dice que tenemos que renovar nuestras fuerzas en Dios. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él multiplica en cero. Imposible de multiplicar, solamente nuestro Dios lo hace. Porque 0 por 0, ¿cuánto da? 0. Pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto es maravilloso. Si nos sentimos cansados de pelear con los gigantes de la vida, esta tarde en la cual estamos aquí, acudamos a este llamado de Dios. Si ya estamos cansados de los gigantes que se levantan en contra de nuestra vida, si ya no sabemos qué hacer por esos gigantes que nos atacan, que nos llegan por enfrente, que nos llegan por atrás, por los lados, que nos acosan, ya no sabemos qué hacer, acudamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Jesucristo dice, Mateo 11:28, dice Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados, que están luchando, que se les levantan gigantes y ya no sabe qué hacer con esos gigantes. Cristo dice: ven a mí, porque te veo trabajado. Ya luchaste mucho. Ese trabajo que has hecho te ha desgastado. Traes tu escudo lastimado, traes tu escudo abollado, traes tu espada sin filo, traes tu lanza sin la punta. Dice Cristo: venid a mí todos los que estéis trabajados. Vamos a renovar tu armamento. Vamos a ponerle el aceite a tu escudo, vamos a ungirlo. Porque eso era lo que hacían los guerreros, ungían sus escudos. Dice: pero ven a mí, te veo trabajado y aparte te veo cargado. Todo lo que nos asedia, todos los problemas que tenemos, todas las tribulaciones que estamos pasando, las traemos cargando en nosotros, luchando contra los gigantes que se nos levantan y aparte cargando los problemas, las enfermedades, cargando esas situaciones adversas, luchando y cargando problemas. Pero Jesucristo dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les voy a dar descanso. Los haré descansar. Dios nos ha dado un espíritu para poder vencer a cualquier gigante que se levante en contra de nosotros. Tenemos un espíritu
de amor, de poder y de dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía. Dios ha puesto en nosotros algo maravilloso para luchar. Luchemos, venzamos, tengamos la victoria. Dios es con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si se levanta un gigante en contra de su vida, no lo enfrente solo, enfrenten en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese gigante caerá. Ese gigante será derrotado. Y no va a ser derrotado por usted, es derrotado por quien le respalda a usted. ¿Quién le respalda a usted? Dios les bendiga. Si alguien quiere en